Facundo querido, buen día, bienvenido a Del Plata, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, todo muy bien. Vamos con el ABC de constelaciones, porque de verdad hay mucha gente que ha escuchado ya, y más si frecuenta lo que es medios periodísticos de calidad de vida, acerca de esta técnica, de esta herramienta que revoluciona la vida, ¿no?, de mucha gente en todo el mundo. Pero, ¿qué son exactamente las constelaciones? Y quiero preguntarte cómo es que vos llegaste a ser constelador familiar. Bueno, empiezo por ahí. Dale, por el inicio, el origen de todo. Sí, yo estoy en este momento terminando la carrera de filosofía en la UNR. En el momento que yo conocí las constelaciones fue de casualidad, entre comillas, el mismo día que yo dejé la facultad en ese momento, allá por el 2009, en un taller. Y rápidamente para mí fue muy fuerte la experiencia, lo que a mí me pasó en lo personal, y un trabajo que yo hice poco tiempo después, que no solamente fue un movimiento propio, sino que también vi cómo afectó a mi familia, sin que yo cuente nada de las constelaciones. Y es como que para mí esa experiencia, primero que nada, sentí como una poderosa atracción, sentía que había mucho ahí que podía permitirme comprender algunas cosas. Y bueno, a partir de eso empecé a participar de muchos talleres y después, bueno, comencé la formación, la terminé. Ahora actualmente estoy haciendo la formación de docente también en el Centro Latinoamericano, que es donde yo me formé. Y bueno, como justamente es una técnica o una mirada que se ejercita de una forma muy vivencial, eso fue lo que a mí más me atrajo, digamos, el hecho de poder habitar el cuerpo, de sentir emociones, de sentir cómo a partir de lo que va pasando en las constelaciones, que es la forma que se trabaja, que es con la representación, va apareciendo la información inconsciente, en este caso, del sistema familiar o la conciencia familiar, que es con lo que trabajamos. Como que todo eso para mí fue muy interesante, muy novedoso. Bueno, y al día de hoy me sigue sorprendiendo, digamos. Te preguntaba esto, Facundo, porque lo bueno es de que puedas hablar de esta mirada en primera persona, ¿no? Claro. Porque creo que cada formador o cada terapeuta de la terapia que realiza, por algo lo está haciendo. Y antes fue o paciente, o practicante, o alumno, ¿no? Y vos tuviste la experiencia de constelar, te fascinó, te hizo mucho bien, notaste un cambio, bien decías, en todo tu entorno familiar, sin que ellos supieran que vos habías constelado. Ahí te diste cuenta entonces de la magnitud que tenía una sesión de constelaciones, ¿no? Sí, y además, esto que vos decías recién, yo creo que es así. Yo creo que hay, por ejemplo, vos hablaste antes de la decodificación y otras herramientas que realmente están muy cercanas y tienen puntos de encuentro y uno encuentra cosas muy similares y se trabaja por eso muchas veces a la par. De forma interdisciplinaria. Exacto. Yo personalmente trabajo con un decodificador, al cual le derivo gente y yo mismo he decodificado con él. Pero justamente yo creo que uno, como mejor transmite una mirada, una herramienta, es también por el efecto que tuvo en uno. Yo creo que hay personas, por ejemplo, que a través de la decodificación han hecho cambios rotundos en su vida y después cuando se forman son muy buenos profesionales en eso, pero también porque para mí tiene esa fuerza del proceso personal. Y a mí me sucede con las constelaciones y por eso yo creo que también es importante transmitir eso a las personas, porque hay personas que les es más afín una mirada que otra. Más allá de que se trabaje con todas, ¿no? A mí me sucedió con las constelaciones, me sigue pasando, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con esto que vos decís, con el proceso que uno hace, porque también así uno puede transmitir desde otro lugar eso. Sí, claro. Con otra fuerza, exactamente. Claro, porque vos ya transitaste por ese camino. ¿Por qué constelación? ¿Por qué esa palabra? Bueno, constelación en realidad es una mala traducción del alemán, de una palabra, de esas palabras alemanas muy largas, que en realidad sería lo más correcto hablar de configuración. Configuración, ajá. Porque lo que hace uno cuando va en un taller grupal o en un trabajo individual, se configura el sistema familiar en base al tema que uno quiere trabajar. Por ejemplo, en un taller grupal, alguien que va a trabajar una situación con alguna persona o algo anímico personal, en el grupo se eligen personas, se eligen representantes para, valga la redundancia, representar, y de esa manera se configura. Por eso es configuración. Entonces, desde ese lugar es que va apareciendo la información, que bueno, es la parte que nosotros llamamos la fenomenología,
fenomenológico en el sentido de que es algo que va aconteciendo sin información previa y que se va mostrando a partir de lo que van sintiendo los representantes, lo que va sucediendo en lo que llamamos el campo también. Esto es una sesión grupal, ¿no? Exactamente. Cuando hablas de representantes son personas que cooperan, en este caso, a favor de la persona que está trabajando y que va a ocupar un rol de familia, ¿no? Exacto, o puede ocupar un abstracto como una emoción, una enfermedad, un síntoma. Ajá. Igual si fuera en una sesión individual, ¿no? En este caso vos, ¿cómo haces que esos representantes que no están en ese momento porque es una sesión individual, cómo los reemplazás? ¿Con qué cosas? Se trabaja de muchas formas. Yo en lo personal lo que utilizo son plantillas que en lo grupal sucede algo. Cuando las personas en general, como las personas no se conocen entre sí, no tienen como información, entonces está más libre para representar. Se posicionan en un lugar y solo tienen que ver qué va surgiendo sin tener información. Como uno sí tiene información de su historia, es más difícil por ahí hacer eso, porque uno está más condicionado. Entonces en ese caso lo que yo hago, utilizo como unas plantillas que se ubican en el suelo, en el espacio, y la persona va pasando por los distintos lugares, pero al principio no sabe qué es cada lugar. No tiene la información en cuanto a qué está escrita debajo la plantilla, y la persona se va posicionando solo observando qué va sintiendo. A medida que la constelación avanza, sí sabe quién es quién, pero eso lo hago al principio para que la persona no se condicione. Bien. Y para que al no tener ninguna información también esté más atento a ver qué siento en el cuerpo acá. Bien. No estar pensando fulano, mengano o este síntoma que me preocupa, como que todo eso que puedo obturar para que aparezca la información de la conciencia familiar. Una de las maneras es no tener nada de información, porque ese también es el trabajo fenomenológico, digamos, no dejar que aparezca la información. Todo lo que Hellinger descubrió, que es el que desarrolló esta metodología, lo descubrió de esa forma, lo que él llamó los órdenes del amor, o bueno, fue cambiando, o principios básicos de la vida se habla ahora. Fue a través de esta práctica, no es una teoría que él se le ocurre y la lleva a la práctica, sino que va a la inversa, a través de un hecho fortuito, que no viene al caso explicar porque no importa, pero de una situación así, en un grupo donde pasó algo de posicionar y empezó a surgir información, él dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que gente que no sepa, que no se conoce, manifieste información con el cuerpo, con sus emociones? Entonces empezó a investigar y a través de esta metodología él fue descubriendo, teniendo estas comprensiones de cómo funciona lo que él llamó la conciencia familiar o sistema familiar, que es donde nosotros estamos inmersos por el solo hecho de nacer, y de que muchas veces se manifiesta en nuestra vida a través de distintas situaciones. Cuando aparecen ciertos conflictos, muchas veces puede estar teniendo que ver con la historia de la familia, ¿no? ¿Hace cuántos años Facundo Bert Hellinger descubre o desarrolla esta metodología? Él tiene un recorrido muy largo, pero a fines de los 80 aproximadamente comienza y desarrolla como lo que sería la base del trabajo en los 90, principios de los 90, mediados de los 90. Y después, a partir del 2000, hay un gran cambio en el trabajo y durante la década del 2000 también. Y bueno, y sigue, él tiene 91 años, sigue trabajando y sigue modificando el trabajo. Es una persona que justamente por trabajar fenomenológicamente y dejar que cada vez el trabajo se vaya renovando, si bien estableció bases o se establecen ciertas bases o regularidades que uno puede detectar, al mismo tiempo es una persona que ha modificado muchísimo porque, bueno, él entiende, y en lo cual yo estoy muy de acuerdo, que, bueno, la vida está todo el tiempo evolucionando, en movimiento. Entonces, las cuestiones, las estructurales más o menos fijadas, tienen que estar al servicio de ese movimiento, digamos, porque muchas veces cuando se fija una teoría de forma estricta, la realidad termina siempre llevándose la puesta, digamos, en el buen sentido, ¿no? La propia historia de la ciencia es así, ¿no? Entonces, él desde la base más consciente de eso, trabaja desde ese lugar, teniendo esa conciencia y permitiendo que aparezca lo nuevo, ¿no? Cuando la última vez que vino acá a Argentina, de hecho el seminario que él dio se llamaba Desde el origen lo nuevo, como hablando de cómo cuando uno conecta con el origen, también aparece lo nuevo, digamos. Claro. Facundo, cuando estás hablando acerca de esta configuración, ¿no? Vamos a dejar la palabra constelación y familiar.
Obviamente estamos hablando de esta gran carga ancestral. Ustedes trabajan con toda la información de esta memoria heredada, ¿no? Y situaciones y hechos de todo nuestro árbol. Lo que tal vez en biodeco o bioneuro se llama el transgeneracional, ¿no? Claro. O sea, hoy somos la implicancia de la suma de todo lo que ocurrió con nuestra rama familiar. Sí, y el sistema familiar o la conciencia familiar no solamente son la familia biológica o la familia biológica y adoptiva, sino también todas las personas que cambiaron radicalmente la historia de la familia o que son muy importantes para que a mí me haya llegado a la vida. Por ejemplo, mis abuelos son muy importantes porque me dieron la vida. Ahora, por ejemplo, mi abuela, antes de estar con mi abuelo, tuvo un marido que murió. Si no hubiese muerto ese hombre, probablemente no hubiese estado con mi abuelo y no hubiese estado mi papá vivo, por ejemplo. Entonces, ese hombre es importante también. ¿Y también suma en tu presente, por ejemplo? Exactamente. Ajá, aunque no sea familiar. Aunque no sea familiar. Porque justamente al sistema familiar pertenece todo aquello que cambia radicalmente, a favor o en contra. Alguien que le salva la vida a mi padre cuando era niño, por ejemplo, también pertenece, porque gracias a esa persona mi padre siguió vivo y, por ejemplo, yo vine después. Pero también alguien que mata, porque pasa a formar parte, porque cambia radicalmente la historia de la familia y configura otro nuevo sistema. O sea, el sistema se reacomoda completamente de forma diferente ante un accidente también, alguien que participa de un accidente que no es miembro de la familia. Entonces es como más amplio, aunque la base más fuerte obviamente está en la historia de los padres. Sí, y de la familia biológica, porque de hecho estas personas se suman al sistema familiar porque afectan a la familia. O sea, alteran, digamos, un cierto orden, un proceso, pero ¿cuántas veces hay una reconfiguración, por lo tanto, de ese mapa familiar? Muchísimas. Y de distintas formas. Por ejemplo, Argentina, que venimos de la guerra, de la inmigración, de pueblos aquí masacrados, o sea, que tiene una historia donde hay mucha violencia, mucha muerte, bueno, hay mucha más información que la propia historia solo familiar. Aunque esto lo traigo, bueno, surgió esta información, pero no es que vamos a buscar eso siempre. Eso siempre surge a partir de un tema actual. Puede que no surja algo de eso, pero siempre lo que nosotros hacemos en el trabajo es partimos de algo actual que uno quiera trabajar. Bien. Y a partir de eso, digamos, vamos viendo qué resonancia puede tener con la historia familiar. Quiero contarte, Facundo, que luego en el segundo bloque te voy a hacer preguntas acerca del dinamismo de una sesión tanto individual como grupal, ¿no? Porque vos recién decías, por ejemplo, estamos permanentemente en un trabajo y va surgiendo, ¿no? Información. Ahora es cómo surge esa información. ¿Qué es lo que ve? Si es que tiene que ver la persona que consulta o el facilitador, en este caso vos como constelador. Decías, no vamos a buscar determinada información precisa en el pasado, por ejemplo, pero pueden surgir ciertos elementos que sean claves al momento de tomar alguna resolución. Todo eso te lo voy a preguntar al volver en el próximo bloque aquí en la mañana de Vida Sana Radio. Seguimos hablando con Facundo Fagioli sobre constelaciones familiares. Facundo, gracias por acompañarnos en otro bloque aquí en vivo en Del Plata. La pregunta es, vos decías recién, hacemos una sesión y van surge, siempre usás ese término, ¿no? Información. Bueno, pero ¿cómo es que surge? Quiero que le cuentes a la gente cómo es la dinámica de la sesión. Primero, ¿uno va con un problema concreto, algo que quiera resolver? ¿O hay gente que de repente no se siente bien, pero no sabe exactamente qué le pasa y lo va a resolver en la sesión? Bueno, a ese fue mi caso. Yo cuando fui no fui con un tema. Ajá, mira. De hecho, ni sabía que era un taller de constelaciones. Mira. Fui ahí